a tener una lectura de las palabras de Dios en Mateo capítulo 24. Ahí vamos a estar en el día de hoy, en Mateo capítulo 24 del verso 3 en adelante, y yo lo iré detallando los versos, iré comentando cada uno de ellos. Dice Mateo 24 verso 3 en adelante: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos estaban preocupados ya hace 2000 años, ya estaban preocupados por lo que iba a acontecer en el futuro. Así suele acontecer a muchos seres humanos, la preocupación por lo que ha de acontecer en el futuro. Y ellos aprovecharon que el Mesías estaba ahí, que Jesucristo estaba ahí, el Hijo de Dios, y le preguntaron que cuándo iba a ser el fin de todas las cosas. ¿Tú sabes por casualidad cuándo es, Lisbelkis? Dicen que ni los ángeles del cielo saben. Ni los ángeles, dice la palabra del Señor, que saben el día ni la hora. Entonces, pero sí el Señor dio señales que iban a acontecer cuando se acercara el retorno de Él nuevamente a la tierra. Cuando se acercara significa que Él se fue, dice en Juan 14, pero Él se fue a preparar morada para un día regresar. ¿Regresar a qué? A buscar a su pueblo, a buscar a aquellos que Él redimió con su sangre y que le sirvieron en la tierra, y que al momento de Él regresar están preparados o estén preparados. Entonces, podemos ver acá en el libro de Mateo 24 que los discípulos ya estaban preocupados por el futuro. El verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Oye cómo comienza Jesucristo a describir de cómo más o menos sería lo que va a acontecer, las señales, cuando Él se acercara el tiempo de regresar. Oye cómo Él comienza. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué sería que Él dijo eso, Liz? Ay. El problema está en que ahora mismo hay tantas doctrinas y falsas doctrinas que usted ve por el camino y usted le pregunta, ¿por qué tú no crees en Dios? Y hay personas que cuando intentamos decirle por lo menos un Dios te bendiga, Cristo te ama, nos echan de todas las pestilencias que hay habidas y por haber. Entonces eso demuestra la falta de amor que en muchas ocasiones, incluso inconscientemente, tenemos, porque no me puedo excluir, en determinadas circunstancias, y eso hace que la persona a la que se le dio el trato, quizás con la razón o no, pero el modo en que se hizo no fue el correcto, y las personas tienden a alejarse de Dios y definitivamente no quieren saber de Dios, pero culpan por un error de una persona creyente y quizás un impío dentro del mismo cristianismo, y olvidan que no fue el error de Dios, sino el error de esa persona, y tildan a Dios de bárbaro, de todas las cosas habidas y por haber. Sí. No escucho. Ok. Ahora sí. Dice la palabra que en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es decir, de que
el verso 4 y el 5 van en conjunto. Claro. Entonces, una de las cosas que él dijo que iban a acontecer antes de él regresar es que iban a venir muchos en el nombre de él. Entonces tenemos que tener cuidado cuando las personas vienen en el nombre de Jesús, porque no todo el que viene en el nombre de él, según lo que dice aquí la Escritura, no lo representa. Efectivamente. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún es el fin. ¿Has escuchado tú acerca de las guerras? Oh, pero claro, desde muchísimos años anteriores. La Primera Guerra Mundial ocurrió en el 1914 al 1918. Y ahí en esa ocasión murieron millones de seres humanos. Y la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 a 1945. Esas han sido dos de las guerras más fuertes, donde millones y millones de seres humanos murieron. Y es algo lamentable porque Claro. realmente las muertes así en masas son algo lamentable. Entonces, podemos ver que sí se han estado cumpliendo las palabras, las profecías que Jesús hizo hace 2000 años, de cuando se acercara su retorno. Hemos podido ver de que primero empieza a hablar del engaño, de que iban a venir muchos en el nombre de él. Aproximadamente hay 1.000 millones de musulmanes, de personas, de seres humanos que profesan una religión llamada la religión musulmán. Uh-huh. La gran mayoría de ellos son árabes que profesan esta religión. También hay de la India, de China, que profesan la religión musulmán. De hecho, hay hasta dominicanos, son muy pocos, pero los hay. En una ocasión, hace ya como 10 años, me topé con alguien que me dijo que estaba visitando una iglesia en la capital, que creían en esa creencia. Entonces la religión musulmana le enseña a los feligreses que Mahoma es un profeta, un gran profeta. Uh-huh. Entonces, el lugar de Jesucristo, que el cristiano le da a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el comediador entre Dios y los hombres, ellos se lo dan a Mahoma. Entonces, la palabra del Señor dice que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ellos le llaman a Dios, nosotros le llamamos a Dios o Jehová. Ellos le llaman Yahvé. Entonces, ellos también creen en la reencarnación. Ellos creen también en que si ellos mueren por la causa de explotarse con explosivos, explotar a los enemigos de ellos, de que Alá en el cielo le va a dar mucho dinero y 7 mujeres. Entonces podemos ver que son cosas que contradicen la palabra del Señor, pero 1.000 millones aproximadamente en la tierra siguen a Mahoma. Pero si nos vamos a la India, en la India creen mucho en Buda. Sí. Aparte de que creen en Mahoma. Hay muchos que creen en Buda. Buda, un ser humano también, robusto, gordo. Aparentemente muere de una perpejía. Entonces, millones de seres humanos siguen hoy en día la creencia de Buda. Ya Buda murió hace más de 2000 años, porque Buda vino a la tierra, vivió en la tierra antes de Jesucristo, por aproximadamente 200 y pico de años antes de Jesucristo. Entonces, en el caso de Mahoma fue hace como en el siglo V, por ahí. Hace aproximadamente 1500 años, Buda 2200, pero millones de gente siguen esa creencia. Pero hay otros que siguen la creencia de Nita en Aarón. Nita en Aarón. Y dicen gloria a Mita, gloria a Aarón. Y hasta se postran delante de Aarón. Aarón es un boricua, residen en Puerto Rico. Se hincan, como uno se le hinca a Dios, por ejemplo, a orar, ellos se le hincan a Aarón. Entonces podemos ver que sí se están cumpliendo la palabra del Señor, que Él dijo que iban a venir muchos en Falsos el nombre de profetas. Él, pero que se cuidaran. En México adoran a la Santa Muerte. Aparte de mucha idolatría que tienen, adoran a la muerte. Oye, una cosa que se ve como algo feo, horrible, para ellos
para muchos de ellos eso es un ídolo. Aparte de que adoran la Virgen de Guadalupe, acá en la República Dominicana se adora a la Virgen de la Altagracia, a la Virgen de las Mercedes. Entonces la palabra del Señor dice que no podemos adorar a imágenes, a estatuas, ni aún a seres humanos que hayan nacido sobre la tierra que no sea Dios. Y aún a Dios tenemos que saber cómo adorarlo, porque a Dios no podemos adorarlo a través de un cuadro, una imagen, ni a través, mucho menos, de una figura, de una estatua. Entonces, porque Dios dice que Él es un Dios invisible y que los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces podemos ver que estas profecías se han estado cumpliendo, las guerras. Ya hemos mencionado las 2 primeras guerras mundiales. Y hay muchos países que se están preparando para una tercera. Sí, sí. Y la palabra de Dios dice aquí en otras partes de la Biblia que iban a haber guerras. Y es algo notorio. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir leyendo. En el mismo, ahora en el verso 7 de Mateo capítulo 24, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Oye, habrá pestes. El coronavirus es una peste. Claro, es un virus que ha acabado con muchísimas vidas. El SIDA, cáncer. Hay en años pasados también han ocurrido durante los últimos 100 años grandes enfermedades. Se han multiplicado. Los terremotos en diferentes lugares. Que tal pueblo, que tal ciudad, un terremoto, que un tsunami. Entonces, ¿significa que se está acercando, Liz? Claro, los fenómenos naturales ahora mismo, árboles que empiezan a encenderse y un sinnúmero de situaciones que la misma naturaleza le ha respondido a causa del hombre. Amén. En el África podemos ver personas que mueren de hambre. Aquí, gracias a Dios, todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero en el África sí. Sí. Personas adultas, niños que mueren de hambre. Y a veces nos quejamos porque quizás a la hora de comer no aparece lo que deseábamos. Y entiendo que aún a nivel del cristianismo hay personas que no son agradecidos a Dios concerniente a la comida. Porque una cosa es que tú cuides tu salud, que tú no comas X cosas por el cuidado de la salud, y otra es que tú por antojo, no, yo no como eso, tú sabes. Entonces son cosas que Dios la ve y hay que pedirle a Dios que lo ayude a uno ser humilde, porque aún hasta con la comida podemos ser orgullosos. Claro. Entonces países, hay lugares que mueren de hambre, mientras en otros se bota la comida. Hay lugares, países modernos, que la comida se bota. Hay situaciones que se dan en hoteles y así sucesivamente. Algunos lo hacen por precaución, porque en esos países suele acontecer mucho lo que son las demandas. Sí, sí. Y hay que de ellos que se cuidan de no darle la comida quizá a uno necesitado para que después no diga que esa comida le cayó mal y demandarlo. Entonces, estamos en la postrimería, en el retorno de Cristo a la tierra a buscar su pueblo. Cuando Él venga, dice que vendrá en las nubes. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que se llama el rapto, el arrebatamiento, y hay otra cosa que se llama la segunda venida de Cristo visible. El rapto es cuando Él venga ahora, pero cuando Él venga no le van a ver los seres humanos normales, es decir, la mayoría de los seres humanos que se queden en la tierra no le van a ver los que se van. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a ascender hacia las nubes, hacia la atmósfera. Entonces, los cristianos y cristianas del mundo entero que estén listos, que estén preparados como las 10 vírgenes, van a desaparecer, sus cuerpos van a ser transformados. Y sus cuerpos van a ascender hacia las nubes, hacia arriba, hacia los aires. Y van a recibir al Señor en el aire. Así dice la palabra del Señor.
Unos serán tomados, otros serán dejados. De los cristianos no todos se van, pero tampoco todos se quedan. El que esté al día, que esté preparado, cuando llegue ese momento se va, pero el que no se va a quedar. Entonces el que se quede va a pasar por lo que la Biblia llama la gran tribulación, que son 7 años que vienen sobre la tierra donde van a ocurrir cosas terribles. En la gran tribulación ya los cristianos que estarán serán los que se quedaron en el arrebatamiento. Por eso es que lo que estamos viviendo ahora y estamos leyendo son los principios de dolor, es la antesala al arrebatamiento. Una suposición o un ejemplo, si Cristo viene ahora mismo, entonces ya aproximadamente del día de mañana en adelante, ya ese ser que la Biblia llama el anticristo va a tomar el control sobre la tierra. Entonces, después del arrebatamiento, los cristianos no podrán dar los cultos así como lo dan en las iglesias, ni podrán vociferar en voz en alta, yo soy cristiano, porque viene un gobierno diferente, un gobierno que aparentará ser de Dios, pero no lo es, ni lo será. El anticristo, así lo llama la Biblia. Entonces tenemos que estar listos y preparados para que cuando llegue ese momento, no quedarnos. En el cristianismo hay varias creencias acerca del rapto y de la gran tribulación. Pero hay una de ellas que es la más factible, la más fuerte, la más creíble. Y aún en la escatología. La escatología es la rama o la ciencia que estudia las profecías bíblicas. Y quienes enseñan la escatología se les denomina escatólogo. La escatología es como una materia dentro de la teología. Entonces, ¿qué significa? No todos los cristianos Dios le ha permitido tener como una interpretación saludable acerca de las profecías bíblicas. No todo el mundo las entiende. Pero hay personas que sí, que Dios le ha dado esa sabiduría. Entonces, entre los que Dios le ha dado la sabiduría de estudiar la escatología, las profecías bíblicas, entre ellos hay diferencia también. Pero hay algunos puntos principales en los cuales ellos encajan. Por ejemplo, una gran mayoría de ellos encajan en que el rapto es primero. Es decir, que primero el rapto tiene que ocurrir primero antes de la gran tribulación. Entonces, y hay una minoría de ellos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. En este sentido, que toda la iglesia va a pasar. Entonces, pero en su mayoría cree que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. De hecho, las mayorías, o por no decir todas, ¿verdad? Pero en su mayoría las revelaciones que personas suelen tener soñándose con el rapto y la gran tribulación, todos se encajan y dicen, primero ocurre el rapto, entonces luego viene la gran tribulación, y ellos muchas veces denominan cómo los cristianos son perseguidos por el anticristo, pero después del rapto. Entonces, pero la Biblia también lo dice así, la Biblia dice que Dios va a librar de la hora de la prueba a los que estén de su lado, a esas 5 vírgenes prudentes que prepararon aceite en su lámpara. No le va a sorprender, la gran tribulación, porque van a escapar. El rapto será como un escape, será como algo parecido al arca de Noé. Entonces, en la gran tribulación, los cristianos que entren a la gran tribulación para poder salvarse tendrán que ser decapitados. No solamente los cristianos, sino todo ser humano que quiera profesar fe en Dios en la gran tribulación, entonces tendrá que pagar con su vida para poder salvarse. Existen varias creencias acerca de lo que son, de que si todos los cristianos que se queden, serán salvos en la gran tribulación o no. Hay varias creencias, varias hipótesis. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la bestia en Apocalipsis 13 dice que hará guerra contra los santos y lo vencerá. Cuando la Biblia habla de los santos o de los justos o de los cristianos o creyentes, se refiere al pueblo de Dios. Claro, claro. Por ejemplo, hay personas que han malinterpretado el término de los santos y le llaman santo a ídolos, a imágenes,
a seres humanos que ellos consideraron que fueron personas que de paz sobre la tierra y de muchas obras, murieron, luego lo canonizaron y lo hicieron un santo, un comediador entre Dios y los hombres, pero entendemos que eso es un pecado de idolatría, que ningún ser humano se puede hacer comediador ante Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de los santos, se refiere al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que no todos, diríamos, los cristianos que se queden lograrán ser salvos. ¿Por qué? Porque entendemos que hay algunos que van a negar la fe en la hora de la prueba, en la hora que le digan, que le empiecen a torturar, a dar castigos fuertes para que niegue la fe y se deje sellar. Porque el sello tiene que ser voluntario en el ser humano. Si el ser humano no quiere sellarse, ok, entonces ellos lo arrestan y lo atormentan y lo atormentarán. Hasta que digan que sí. Hasta que diga que sí. O se muera. O se muera. Entonces, pero nunca obligado. Nunca di que, bueno, le echaron mano, vamos a ponérselo obligado porque así no vale. Entonces, para que tú veas cómo son las cosas. Porque si fuera que se permitiera obligado, Satanás no obligaría a la mayoría, pero no es obligado, tiene que ser voluntario, claro. Si la persona no acepta, entonces no podrá comprar, no podrá vender, no podrá trabajar, no podrá hacer una vida normal. Y lo peor, entonces perseguido. Si la muerte del cristiano o del que acepte a Jesucristo en la gran tribulación fuera muerto a través de disparos de armas de fuego, fuera una bendición si fuese así, porque la muerte sería rápida y menos dolorosa. Un instante, y ya. Y ya. Pero ¿qué pasa? Que no será así, será con martirio, porque ellos querrán lograr el objetivo de que la persona o de los que estén mirando el escenario desistan. En Apocalipsis habla que Dios le va a dar el evangelio eterno a un ángel para predicarlo a todas las naciones en todos los idiomas. Y ese ángel va a decir que el que se selle con el sello de la bestia no tendrá salvación. Hay muchos cristianos que creen que solamente los que se queden sabrán quién será el personaje que viene, el anticristo, que ese hombre viene de parte del diablo. Pero realmente no será así. Realmente todo ser humano antes de la implantación del sello va a saber de que ese hombre no viene de parte de Dios, porque ese ángel va a predicar el evangelio eterno. Entonces las personas se van a marcar lo que se marquen, pero será con conocimiento. Porque Dios no le toma a nadie como culpable sin tener el conocimiento previo. Claro. Entonces, el verso 10 de Mateo 24, o el verso 8 de Mateo 24 dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este verso es un poco controversial porque Mateo 24 se denomina como en dos escenarios: antes del rapto o arrebatamiento y después del arrebatamiento, que es la gran tribulación. Aunque también este verso se denomina y se enfoca a que en una ocasión después que Jesucristo se fue, los discípulos recibieron persecución y vieron de ellos que fueron muertos, fueron perseguidos. Pero ya ese tiempo pasó. Se acerca y se aproxima un tiempo donde todo el que quiera confesar a Dios tendrá que ser bajo tormento, bajo una situación que conlleve hasta la muerte. Hoy en día existen países, como en los países musulmanes, suele existir que hay a muchos cristianos que los matan, o que le menosprecian o les queman las casas. Eso ocurre en la actualidad en países árabes, en unos más que otros. En la India también el cristianismo no es acertado. Para ser cristiano ahí hay que tener valor. Mientras que en la República Dominicana, por ahora, no hay que tener mucho valor para hacerlo. No. Concerniente a amenazas de muerte o de casos que te quemen la casa, que todavía no se ha llegado hasta ahí. Y que Dios siga teniendo misericordia, ¿verdad? Amén, y amén. que se haga su voluntad. Porque también a través de la persecución se genera
lo que es, quién es y quién no es. Entonces sí hay persecuciones también que son de cierto repudio, de ciertas amistades, se convierte en una persona y de repente, ¿verdad?, empiezan se alejan, lo menosprecian. Pero no de llegar al extremo de incendiarle la casa, golpearlo. Hasta ahora aquí no ha sucedido. Y si ha sucedido han sido cosas muy leves. Pero en esos países sí hay que, ya ese es otro nivel. Sí. Pero va a llegar el tiempo que no va a ser solamente en esos países, sino en el mundo entero. En el mundo entero. Verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hemos mencionado a las personas que le han seguido millones y que hoy en día le siguen millones. Pero la palabra del Señor dice que son falsos profetas. Y verso 12 dice, un verso muy conocido, verso 12 de Mateo 24, un verso muy conocido que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando aquí habla del amor de muchos, es algo que tiene que ver con todos los seres humanos. Porque algunos dicen, no, que eso solamente a los cristianos, como que no, porque estamos hablando de la maldad y que la maldad ha crecido de una manera que hasta para hacer un favor muchas veces se piensa mucho. O una gente te pide algo que tú no conoces y cuando viene a ver, tú tienes la duda, ¿será que me va a engañar o no me va a engañar? Entonces, antes los engañadores siempre han existido, pero en este tiempo se han aumentado más. Porque esa es una profecía que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ese problema ataca también al cristianismo, donde el amor también en muchos se ha enfriado. Quizá por el comportamiento de un hermano, de una hermana, de un líder. Eso puede generar que el amor se enfríe. Entonces, porque los males muchas veces atacan a lo de afuera, también a lo de adentro. Y ese es un mal, el mal del desamor, del no amar al hermano, que ataca tanto adentro como afuera. Porque las personas del mundo, hay algunos que consideran que las personas sin conversa no tienen pruebas. Y ellos sí tienen pruebas. Lo que pasa es que la prueba de ellos es de una forma y ya la de cristiano es parecida y a la vez varía. ¿Por qué? Porque hay personas sin conversa que tienen problemas, por ejemplo, económicos, pero ¿cuántos cristianos no tienen problemas económicos también? Hay personas inconversas que tienen problemas de enfermedad, pero también hay cristianos que tienen problemas de enfermedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que hay una promesa para los que le creen a Dios. Amén. Y para los que le sirven a Dios. Entonces, el tema de hoy está bien interesante. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Así es, Nicole. Siempre hay situaciones que nos hacen flaquear. Y es interesante porque a veces se nos olvida que aunque haya miles y miles de situaciones y falsos profetas y muchos engañadores, nos olvidamos de hacer el bien y no es por temor a que realmente no lo necesite, pero esa duda siempre queda. Y si yo no se lo doy y realmente lo necesita, debemos tratar de no ser de esos que se ha menguado su amor por la vanidad y por la maldad de la humanidad. Tratemos de hacer el bien porque no es solamente fe. Dice que la fe sin obra es muerta, así como la obra sin fe también lo es. Sí, amén, así es. Debemos de no permitir que nuestro amor hacia Dios y hacia los demás se apague. Porque cuando se va el amor o se apaga el amor, aún hasta entre los matrimonios, de una vez llegan los divorcios, la separación. La falta de comunicación. La falta de comunicación, porque ya es que el amor hace en el ser humano que sea tolerante, que sobrelleve y todo eso. Verso 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ve, habla de una perseverancia. Y también habla de esa perseverancia en esos tiempos de angustia que vendrán. Por eso no será un tiempo largo. 7 años de gran tribulación, los primeros 3 años y medio serán como de una paz fluctuosa.
mucha abundancia, mucha riqueza, mucho de todo. Los últimos 3 años serán ya de la gran tribulación, serán de angustia, de mucha angustia. Porque en Apocalipsis hay 21 juicios y esos juicios son para la tierra, para ese tiempo de la gran tribulación. Se considera que el primer juicio del Apocalipsis, de los 21 juicios, es la manifestación del anticristo, el gobierno del anticristo. Y del segundo juicio en adelante son juicios que tienen que ver con guerras, con hambre, pestilencia, plagas sobre el sol, sobre la luna, sobre la fuente de las aguas. Habrá un juicio por 5 meses a los que tengan el sello de la bestia, que será el juicio donde dice que los hombres desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. Será como un tipo de langostas especial que saldrán del centro de la tierra. El centro de la tierra es lo que está el infierno, dice la Biblia. Sí, sí. Y que este tipo de langostas serán parecidas como con cara como de hombre, tendrán parte como parecido a una langosta, que su tormento será como de escorpión. Será para atormentar durante 5 meses a los que tengan el sello de la bestia. Algunos creen que será para siempre. ¿En qué sentido? Bueno, la persona intentará matar si no podrá, pero solamente será durante esos 5 meses. Si lo hizo después de esos 5 meses o antes de los 5 meses, se va a morir. Entonces, porque es uno de los juicios, uno de los 21. Un juicio sobre el mar, terremoto. Uno de los últimos juicios será un terremoto que va a ser, está profetizado que será el terremoto más grande que va a ocurrir a nivel del planeta. Y que las islas van a huir de su lugar. En los análisis teológicos y escatólogos se considera, hay muchos que consideran, que existe esa gran posibilidad que las islas no lleguen al milenio. Porque sabemos que primero ese rapto, luego la gran tribulación, 7 años. Después de la gran tribulación, Jesucristo regresa visiblemente a la tierra, donde dice Apocalipsis 7, donde todo ojo le verá. Entonces, ¿a qué viene? A establecer su gobierno milenial. Y cuando Él venga va a haber un escenario. ¿Por qué? Porque el anticristo y la bestia estarán en Israel, donde Israel ellos la van a invadir. Y dice en Zacarías 14 que la mitad de la ciudad irá en cautiverio y las mujeres van a ser violadas cuando invadan a Israel, ya finalizando los 7 años de la gran tribulación. Jesucristo desciende montado en caballo blanco. Y dice que con la palabra que salga del que viene montado en el caballo blanco, los jinetes o los soldados que irán a la guerra, a invadir a Israel, unos con otros van a empezar a matarse. Juan dice que él oyó el número de los jinetes que irán a la guerra. Se llama la guerra del Armagedón. Armagedón es un lugar que está en Israel y que es como un play gigantesco. La palabra de Dios dice que un ángel se le dio el poder de secar el río Éufrates para dar paso a las naciones del oriente. Es decir, que las naciones poderosas del oriente, esos ejércitos fuertes, irán hacia Israel. 200 millones, imagínate, 200 millones para un pedacito de tierra. Israel es casi la mitad de la República Dominicana en territorio. Dios lo ha amparado en muchas ocasiones, pero en esa ocasión sí van a tener un leve padecimiento. Entonces cuando Él venga, que con la palabra uno con otro se van a matar. Y entonces ahí va a establecer su gobierno milenial sobre la tierra. Ya ese es otro tema. Ha estado interesante en el día de hoy lo que es las señales antes del fin, y hemos podido conversar también un poco acerca de la gran tribulación y algo leve acerca del milenio, que no vamos a entrar por allá porque no hay tiempo. Hasta aquí ha sido el programa del día de hoy. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido compartir la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Y cuáles son tus palabras finales?
No, pues bendiciones para todos. Recuerden que hay que escudriñar porque por falta de conocimiento perece el pueblo. Tratemos siempre de buscar, porque quien busca encuentra. Dice que si buscamos mal no vamos a encontrar, pero si buscamos en el lugar correcto, que es la santa palabra de Dios, sí vamos a encontrar respuestas. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Luis Belkis Alcántara por aquí y por los controles. Amén. Quiero decir las palabras finales. Quiero decir que lo que tiene que ver con las profecías bíblicas es algo de mucho debate en el pueblo de Dios. Y es decir, que genera controversia, ¿sabes? Porque no todo el mundo está de acuerdo con esto y aquello. Pero sí, por eso expliqué al principio que en la escatología hay cierta armonía concerniente a algunas profecías. Y, por ejemplo, en mi caso, yo siempre trato de ir enfocado en esa línea, porque entiendo que realmente son así. Por ejemplo, Gigi Ávila fue un escatólogo, el fenecido Gigi Ávila, y su mensaje era de escatología, es decir, mensaje acerca del rapto, la gran tribulación, que el milenio, que el anticristo, el falso profeta. Esa era su área, y fue considerado como un escatólogo. Y fue considerado como un escatólogo de los que concuerdan con los principales, con los puntos principales. Entonces, cuando hablo acerca de asuntos proféticos o profecías bíblicas, siempre me gusta irme en ese tenor y dando a entender siempre de que hay variedad, ¿sabe? De que uno no debe, que porque fulano dijo esto es así. No, cada quien tiene escudriñar. Eso es como algunos puntos que en el cristianismo se cuestionan, si hay diferencias, como por ejemplo el vestir, que la ropa, el asunto de la alabanza, que algunos dicen no, que tiene que adorarse de esta forma y el otro de otra, como el asunto del matrimonio, que sí, que se puede casar, que no se puede casar. Entonces la profecía bíblica es un poco parecido a eso, genera debate. Es decir, que a la hora de uno, sea que uno enseñe profecía bíblica o quiera aprender, uno tiene que entender eso, de que hay ciertas variaciones y sobre todo pedirle a Dios que le dé a uno el discernimiento. Pues hasta aquí ha sido Contra Todo Pronóstico. Nicole y Pérez de este lado, y que el Dios del cielo les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones. Todo tiene principio y final. Hasta aquí tu programa Contra Todo Pronóstico. Sintonízanos la próxima semana a esta misma hora y por la misma estación. Radio Bonao, bendición.